Crímenes de la mente. Te cuenta la historia del asesino en serie, Francisco Guerrero Pérez, el Chalequero. El asesino en serie mató en la Ciudad de México alrededor de 20 mujeres dedicadas a la prostitución durante los años de 1880 y 1888, y una última, una anciana no prostituta, aunque hay fuentes que dicen que sí lo era. Esto fue en el año de 1908. ¿Pero qué antecedentes tenía este asesino en serie? Francisco Guerrero el Chalequero nació en el año de 1840. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, los abusos de su madre, que era golpeadora, asfixiante. Francisco el Chalequero no tuvo la dicha de vivir con su padre. En el año de 1862, a la edad de 22 años, emigra a la Ciudad de México, donde comienza a laborar como zapatero. A Francisco nunca le importó ocultar su odio y desprecio hacia las mujeres. A pesar de esto, él estuvo casado y procreó 4 hijos con su esposa, llamada María, y otros más extramaritales. Tuvo muchas amantes, las cuales lo llegaron a mantener. En varias ocasiones se cuenta que se le pudo ver alardeando de sus crímenes en su barrio. Él vivía en la colonia del Peralvillo, y todos sabían lo que hacía, pero nadie lo denunciaba por miedo. Vestía de manera estrafalaria, aunque elegante. Siempre usaba pantalones entallados, fajas multicolores y chalecos de charro. Lo describían como guapo, elegante, galán y pendenciero. Existen 2 teorías sobre su apodo el Chalequero. Una apunta a que simplemente era porque solía usar este tipo de prenda. La otra menciona que se daba a que sostenía relaciones sexuales a chaleco con la mujer que él quisiera. La expresión a chaleco indica que algo se hace de manera forzada. ¿Qué perfil psiquiátrico tenía el Chalequero? Poseía una muy marcada personalidad psicópata, pues carecía de empatía, no sentía culpa, tenía un estilo de vida que dependía económicamente de los demás, no tenía metas en su vida, tenía una autoestima inflada, sufría de ataques súbitos de ira, era manipulador y promiscuo. Pese a ello, era una persona con carisma. En su época no se prestó atención a su diagnóstico, pero su comportamiento y personalidad concuerdan con los de un trastorno errático de la personalidad, personalidad antisocial o personalidad narcisista. Lo describían como tranquilo y callado, ponía demasiado cuidado en su persona. Veía el sexo femenino como una simple satisfacción sexual. Sus crímenes estaban marcados por una crueldad y por el odio. Violaba a sus víctimas para poder demostrar la supuesta superioridad y poder que él creía tener sobre las mujeres. Todas sus víctimas, excepto la última, fueron prostitutas, pero a diferencia de lo que se llegó a creer, no las mataba por el hecho de ser prostitutas, sino porque ellas eran más vulnerables. Prueba de ello fue que su última víctima no se dedicaba a esta práctica. Sin embargo, también pertenecía a un sector vulnerable, que era la tercera edad. Francisco el Chalequero quería demostrar poder, fuerza con esas mujeres que eran vulnerables. Según él, las mujeres le debían una total fidelidad a sus maridos. El adulterio tendría que ser castigado con la muerte. Consideraba especialmente pecaminosa la labor de una trabajadora sexual, ya que no guardaban fidelidad hacia ningún hombre. Es fácil intuir que su trastorno de personalidad y su odio hacia las mujeres fue producto de un rechazo maternal durante la infancia. Muy probablemente no conoció una imagen paterna o tuvo una imagen paterna de violencia contra las mujeres, un padre golpeador. Pertenecía a un estrato social bajo y era prácticamente analfabeto. Proyectaba en sus víctimas la imagen de su madre.
Pero ¿de qué manera operaba el chalequero para llevar a cabo sus horrendos crímenes? Abordaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios y en efecto sí hacía uso de ellos. Posteriormente las amagaba, ultrajaba, las asesinaba por estrangulación o degollamiento y finalmente por razones que no están muy claras, quizás para que no pudieran ser identificadas, en algunas ocasiones llegó a decapitarlas. Usaba un cuchillo para matar, el cual también usaba en su oficio de zapatero. Tiraba los cadáveres en el río Consulado. Un hecho curioso fue que la vida delictiva de Francisco Guerrero el Chalequero concordó con la del famoso Jack el Destripador. Al igual, sus crímenes tuvieron varios elementos en común. En el año de 1888, cuando la prensa mexicana publicó la noticia de los asesinatos de Jack el Destripador, los titulares anunciaban: «Hay un chalequero inglés». En el año de 1908 fue publicado un reporte gráfico de uno de los ataques atribuidos a Guerrero. La supuesta víctima era una prostituta llamada Lorenza Urrutia, quien también actuaría como testigo en el juicio por la muerte de la penúltima víctima. Según relató, ella había conocido a Guerrero cerca de las vías del ferrocarril. El hombre se le acercó para pedirle lumbre para su cigarrillo. Acto después sacaría un cuchillo con el cual la amagaría. Menciona le pidió que lo acompañara a charlar en un punto cerca de ahí. En esta ocasión la mujer pudo escapar gracias a que engañó al asesino para que la dejara ir a recoger un dinero. 2 meses después se volvería a encontrar con el chalequero, esta vez sin tanta suerte. La condujo hasta una cueva alejada de la población. Ahí la violó, torturó cerca de 2 días. Ella pudo salir con vida porque Guerrero se fue durante un momento para ir a comprar una botella de alcohol. La gran mayoría de sus víctimas fatales jamás fueron identificadas. Tan solo se tienen los nombres de algunas mujeres muertas que incluso en algunas ocasiones tan solo fueron identificadas parcialmente. Una de sus víctimas fue Candelaria García, Francisca Rivero, apodada La Chíchara, María de Jesús Martínez, Margarita Rosas, apodada La Burra Panda, María Refugio López, Lorenza Urrutia, Soledad González, María Guadalupe Villagrán, Josefa Rodríguez, María Muñoz, Murcia Gallardo, Antonia, la anciana, que fue su última víctima. En el año de 1880 a 1888, cadáveres de mujeres decapitadas, brutalmente golpeadas y cortadas comenzaron a aparecer en los márgenes del río Consulado. El 13 de febrero de 1988, Francisco Guerrero fue arrestado por el detective Francisco Chávez, tras haber sido denunciado por varios vecinos. Una de sus víctimas, llamada Murcia Gallardo. Murcia Gallardo era una mujer pobre dedicada a la prostitución. A principios de 1888 había sido violada y degollada. Su cadáver se encontró a orillas del río Consulado. La última vez en que se le había visto con vida, se encontraba en compañía de Francisco Guerrero el Chalequero. Ya para entonces Guerrero se jactaba abiertamente de sus crímenes, pero al verse atrapado, negó todos sus crímenes. Tras la captura de Guerrero, una nueva denuncia se entabló en su contra. Era de una mujer llamada Emilia, que lo acusó de violación e intento de homicidio según la declaración. Ella no era prostituta, era lavandera, había sido agredida por Guerrero en la colonia del río Consulado. Tras regresar de una peregrinación al pueblo cerca de la villa de Guadalupe, dándola por muerta, la había abandonado en los márgenes del río. Francisco Guerrero solo fue condenado por la muerte de Murcia y la agresión a Emilia. No se pudo comprobar su responsabilidad en los demás crímenes. En un principio, como dictaban las leyes, fue sentenciado a pena de muerte. Pero el mismo Porfirio Díaz revocó la sentencia y lo sentenció a 20 años de reclusión en la prisión de San Juan de Ulúa. En el año de 1904, por un error, recibió el indulto. Pocos años después de haber sido liberado,
Justamente el 13 de junio de 1908, Francisco Guerrero fue aprehendido por segunda vez por el asesinato de una anciana, que jamás fue identificada plenamente, tan solo se supo que se llamaba Antonia, a quien ejecutó de la misma manera que a sus otras víctimas. La mujer apareció degollada a orillas del río Consulado. Supuestamente la causa del asesinato fue que la anciana lo había hecho enojar. En esta ocasión Guerrero había cometido múltiples errores. Un niño llamado José Inés Rodríguez había sido testigo de la violación y el asesinato de la anciana. Y el niño era pastor y estaba arreando a su ganado cerca del río cuando escuchó los gritos de la mujer. Se acercó y, oculto entre unos matorrales, fue testigo de todo lo ocurrido. Y además, dos mujeres hermanas, apellidadas Solorio, vieron a Guerrero limpiarse la sangre de los brazos, cara y tórax con el agua del río a unos pocos metros de distancia del crimen. La detención de Guerrero se dio sin mayor alarde, ya que el suceso atrajo la atención de más de 2,000 espectadores. Fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado nuevamente a pena de muerte, esta vez sin que alguna autoridad interviniera. ¿Cómo fue la muerte del chalequero? Francisco Guerrero falleció antes de que su sentencia se pudiera cumplir. En 1910, a la edad de 70 años, justamente en el año que se desató la Revolución Mexicana. Algunas versiones dicen que murió de tuberculosis, otras que enfermó de tifoidea y que esto le causó la muerte. Y otras indican que falleció de una lesión en el cerebro al sufrir un accidente. Hasta la fecha no se sabe realmente cuál fue la verdadera causa de su muerte. Solo se sabe que el signo final de la patología fue una tromboembolia. Fue encontrado inconsciente en su celda y posteriormente fue trasladado al Hospital Juárez, donde finalmente falleció. Francisco Guerrero el chalequero jamás mostró señales de arrepentimiento. Gracias por acompañarme en esta historia. No te olvides de suscribirte, de compartir y activar la campanita. Recuerda que al final todos son crímenes de la mente.